A warm welcome to ¿Qué everyone tal, Eri? Una bienvenida cálida a aquellos que están unidos a nosotros a este seminario, el estudio global de glisofato, el estudio más integral que se ha hecho, que está patrocinado por Hill y el Instituto Ramazzini. Hoy vamos a tener a investigadores claves en este estudio. Mi nombre es Jenon Jensen, soy directora ejecutiva de Hill y es un placer para mí tener varios cientos de personas de todo el planeta, de todo el mundo, para este evento hoy. Quiero compartir algunas reglas generales antes de empezar. El seminario va a ser grabado, se va a postear en el canal de Hill para que se compartir y la discusión y el seminario se llevarán en inglés. Estamos muy emocionados de tener interpretación en vivo en español disponible para ustedes hoy y como verán en la pantalla, ahí podrán ver cómo pueden escuchar la interpretación simultánea. Lamentablemente no vamos a poder contestar preguntas en español. Todas las preguntas serán en inglés. Los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas en inglés utilizando la modalidad de preguntas y respuestas de la plataforma. Y esto lo haremos al final del seminario. ¿Por qué Hill está organizando este seminario? Ha sido muy activo en esta concientización sobre glisofato, eh, involucrar a las organizaciones miembros y hacer trabajo de defensa y gestoría con otras ONGs. Es una gran oportunidad para prevenir enfermedades a través de reducir la exposición a plaguicidas tóxicas, sobre todo el glifosato. La protección a la salud es una cuestión muy importante. El número de víctimas están siendo cada vez mayores y mucha gente está siendo indemnizada por las cortes. Hay muchas demandas en contra de Monsanto. En Estados Unidos se ha alegado que Roundup provoca cáncer. Ha habido varios veredictos de 2.5 mil millones de dólares en contra de Monsanto. También hay apoyo político cada vez mayor y apoyo público cada vez mayor. En el 2017, el Parlamento Europeo llamó a una eliminación gradual de glifosato. Más de 1 millón de ciudadanos ha estado exigiendo una provisión de glifosato. Hoy hay la petición de renovar la petición que expira a fines del 2022 en la Unión Europea. Una revelación se está realizando que es una oportunidad para producir nueva evidencia. Por eso estamos muy emocionados de poder tener esta seminario con el Instituto Ramazzini. Es mi placer y honor presentar y darle la bienvenida a dos ponentes. Primero quiero darle la bienvenida a la doctora Fiorella Del Poggi, que es la directora científica del Instituto Ramazzini, donde ha trabajado desde 1981. Sus intereses de investigación incluyen estudios de toxicidad a corto y largo plazo sobre sustancias químicas y agentes físicos. La doctora Del Poggi también ha sido la autora de más de 150 artículos publicados en revistas científicas. Ha sido invitada como experta en reuniones que evalúan la seguridad de las sustancias químicas en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y también en EFSA. También ha sido invitada como experta en estudios experimentales in vivo y fue una de las expertas que definió las prioridades de IARC del 2019 al 2024. Bienvenida, doctora Pelborgi. Muchas gracias por darme esta oportunidad para estar con ustedes. Muchas gracias. Es un placer tenerla con nosotros. Después quiero presentar al segundo ponente en esta discusión de panel, que es Michael Antonio, que es investigador principal en genética molecular y es el jefe de Departamento de Expresión Genética en King's College, en la Escuela de Medicina de King's College London. Tiene 40 años de experiencia utilizando tecnología de ingeniería genética. Tiene más de 130 artículos publicados. El doctor Antonio ha tomado un interés activo en la seguridad de las cosechas
transgénicas y en los plaguicidas asociados, sobre todo viendo el potencial que tiene para tener resultados en la salud negativos. Bienvenido, muchas gracias. Un honor estar aquí. Genial. Ahora me gustaría darle la palabra a Angelique, que está trabajando en Hill y ella va a moderar la presentación y la discusión en panel. Así que disfruten las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, todo mundo, o buenos días para aquellos que están del otro lado del Atlántico. Bienvenidos al seminario. Quiero empezar hablando sobre los antecedentes del glifosato. El glifosato se registró como un agente antimicrobiano. Quiere decir que es tóxico para todo tipo de árboles, plantas, incluso los árboles, y también contra ciertas bacterias. El glifosato, los plaguicidas basados en glifosatos, que son los más populares en el mundo, están utilizados en agricultura, en cosechas normales y también en cosechas transgénicas. Ahorita han detectado en trabajadores y en agricultores el uso de este producto y también la gente que vive cerca de zonas agrícolas en todo el mundo y también entre la población general porque se ha ubicado en los alimentos y se ha identificado también en áreas públicas. La exposición al glifosato se ha ligado a una amplia gama de efectos negativos en la salud humana y ha levantado muchas preocupaciones en el 2015 por una investigación donde se identificó que era un probable carcinogénico. Se clasificó como un carcinogénico probable. Esto fue basado en estudios epidemiológicos en humanos y en animales y también sobre la mecanística del cáncer. En Europa se votó la no renovación del glifosato. Agencias estadounidenses y europeas como la European Food Safety Authority, European Chemicals Agency, dijo que no causaba ningún daño ni riesgo para la salud humana. Como resultado, en el 2017, la licencia del glifosato se renovó en Europa, pero tan solo por 5 años, en contraposición a los 50 años que usualmente se utilizan para la renovación de plaguicidas. Hace unos años hubo evidencia de mala conducta científica. Por ejemplo, en el análisis de la evidencia científica disponible por parte de diferentes agencias, pero también por lo que se conoce como los unos papeles que se usaron para casos de litigación que revelaron malas prácticas por parte de Monsanto en esa época, donde se identificó que había manipulación científica y también hay mucha preocupación con respecto a la liga que existe entre el glifosato y el cáncer. Todas estas preocupaciones por parte en el público general y también en el Parlamento Europeo. En este momento estamos en una situación en donde se comenzó a reevaluar el glifosato en Europa. El verano pasado se mandó la solicitud para la renovación y el primer paso en este procedimiento ya concluyó, donde los 4 Estados miembros iniciaron la evaluación del glifosato. Con base en los estudios de la industria, han concluido que el glifosato necesita de criterios de aprobación, que no es carcinogénico según ellos y que no causa daños a la salud humana. Entonces, el procedimiento de la evaluación no ha concluido y ahorita hay estudios que están investigando. Esos estudios, sin embargo, tienen que ir más allá de los estudios clásicos, deben de ser estudios libres de sesgo.
tiene que haber una actitud diferente por parte de las compañías que tienen un interés comercial en colocar esto en el mercado. Y hay un estudio muy importante que es el estudio global de glifosato y tengo el placer de que hoy tenemos a la doctora Fiorella Pelgiorgi, que va a presentar este estudio detallado, seguido por una discusión científica junta con el doctor Antonio. Así que, Fiorella, le doy la palabra, doctora Fiorella Belpoggi. Muchas gracias, Angeliki. Voy a tratar de compartir con ustedes mi presentación y para mí es un honor estar aquí y me impulsa la urgencia de producir y publicar los datos de nuestro estudio global de glifosato, que es un estudio que seguimos realizando en el laboratorio, pero parte del estudio ya está listo y tenemos muchas ganas de publicarlo en colaboración con nuestro colegas de otros laboratorios en el mundo. Así que, ¿por qué iniciamos este estudio? Porque había algunas preguntas. ¿El glifosato y los pesticidas basados en el glifosato se han probado en niveles de exposición actualmente aceptables de exposición? Esta La respuesta es no. El glifosato y sus formulaciones tienen diferentes efectos. Sospechamos que sí los tienen. Tienen efectos diferentes. ¿Y cuáles son los posibles efectos adversos de los herbicidas basados en el glifosato, además del cáncer? Porque siempre se nos olvida que sí, tenemos enfermedades graves como el cáncer, pero hay otras enfermedades no comunicables, enfermedades crónicas que afectan a la población. Así que para poder contestar esta pregunta tan importante, empezamos en el año 2016 una primera etapa de un estudio piloto que tenía el objetivo de evaluar muchos de esos puntos. Y en el año 2019 empezamos un estudio a largo plazo. Entonces, trabajamos en asociación con colegas muy calificados, la Universidad de Bolonia, King's College en Londres, el Instituto Superior de Salud, que, que quiere decir el Instituto Nacional de Salud en Italia, el Hospital San Martino en Genova, Italia, y la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York, y también la Universidad George Washington, que está trabajando en ese tema. Y por más, ya llevan más de 10 años trabajando en esta temática. La primera etapa de nuestro estudio tuvo el objetivo de evaluar la metodología para realizar un estudio de buenas prácticas de laboratorios a largo plazo e integral e integrada, que es el estudio que estamos realizando ahora. Y también tiene el objetivo de investigar, de estudiar dentro de esta misma evaluación piloto, estudiar el sistema endocrino a través de diferentes etapas de la vida de ratas Sprague-Dawley con tratamientos con esta sustancia y con una ingesta diaria aceptable de 1,75 miligramos por kilo de peso corporal. Tratamos de crear un experimento con un equivalente humano. La primera etapa de este estudio tuvo dos grupos que tuvieron tratamientos y un grupo de control. El glifosato se administró ad limitum en el agua
que bebían las ratas. Y Roundup también se administró con el mismo equivalente de glifosato, que es la misma que la ADE en Estados Unidos. Entonces, lo que hemos visto, como pueden ver, el estudio estaba tratando de reproducir una equivalencia humana, una situación equivalente al ser humano. Y lo que podemos hacer es poner pruebas en los diferentes periodos de desarrollo de la vida hasta llegar a la etapa adulta. Así que tuvimos una primera corte que le llamamos la corte de 6 semanas, en donde tomamos muestras a PND 70 y otra corte de PND 120, que es equivalente a una persona joven de sexo masculino y femenino. ¿Cuáles son las características claves que hay que clasificar como un alterador, un perturbador del sistema endocrino? Este no es el piso para explicar estos diferentes 10 puntos, pero en nuestro estudio piloto tuvimos bajo observación todos estos diferentes puntos para, antes que nada, entender cómo analizar el glifosato y el equivalente Roundup, el equivalente glifosato. Y en el líquido biológico como la sangre, orina y diferentes tejidos. Y como pueden ver aquí, los puntos evaluados tenían que ver, eran como 15 puntos evaluados. Algunos de ellos eran puntos sensibles para el sistema endocrino. Y lo que logramos ver en la parte in vivo del estudio, que es cuántos abortos se dieron durante el embarazo y la distancia genética, el desarrollo de la vaginal y también la separación balano-prepucial. Y observamos los parámetros que nos podían dar información para evaluar la actividad perturbadora del sistema endógeno, pero también estaban los parámetros que estudiamos al final de la vida, y esto se realizó a través de un examen específico de las hormonas y el análisis hematológico y también el análisis espermatozoídico y también el análisis histopatológico. Fue un estudio piloto, pero nos dio muchísima información. Antes que nada, lo que vemos es que la distancia anogenital y los datos postnatales aumentaban significativamente, tanto con los más hombres, los machos y hembras que fueron tratados con glifosato y con Roundup, y la edad paralela. Esto es muy importante porque es la confirmación de este resultado. La edad de el primer estrus se atrasó significativamente en el grupo que fue expuesto a Roundup. Otros resultados con respecto a las hormonas en las hembras, como pueden ver, la testosterona estadísticamente fue significativa, estadísticamente hubo un aumento estadísticamente significativo. Y también hubo un aumento en las hormonas o una disminución en otros parámetros y también en los machos. Así que ese análisis confirmó que en nuestras condiciones experimentales, glifosato y Roundup, ambas eran agentes de perturbación del sistema endógeno. Se analizaron otros resultados, la degeneración renal, y también encontramos que hubo una degeneración renal tubular y también una inflamación focal mínima
en los adultos, porque durante el embarazo eh, son afectados por esta sustancia tóxica y esto aumentó este efecto. También descubrimos un efecto sobre los microbiomas, tanto a través del glifosato y Roundup en el excremento tomado postnatalmente y encontramos muchas diferencias en otros parámetros como el fosfato inorgánico, la creatinina, la proteína total y la cuenta de linfocitos. Publicamos este estudio en 4 diferentes artículos financiados por el Instituto Ramazzini, pero tenemos otras publicaciones con nuestros socios. El doctor Michael Antonion y su personal publicaron un artículo muy bueno sobre la metagenómica, sobre las muestras obtenidas en este estudio. Y lo mismo fue realizado en un estudio de toxicogenómica comparativa con respecto al herbicida Roundup y glifosato. Paralelamente, nuestro colega de la Escuela de Medicina de Mont Saí estudió una cohorte de las madres y sus hijos y descubrieron que la distancia anogénica genital de la chica joven se veía afectada por parte de la exposición de la madre al glifosato y a Roundup. Así que confirmando así que nuestros resultados son predecibles en términos de perturbación, de alterar el sistema endocrino. Estamos en la etapa 2 del estudio ahora y los objetivos son profundizar en el estudio de los resultados que ya obtuvimos en el estudio político, pero esta vez con un diseño GLP que podría ser tomado como punto de referencia para la evaluación de riesgos y el estudio implica 4 diferentes dosis, 0 a 0,5 ingesta aceptable en Europa, el NOAEL que es 50 y el número intermedio. Y esto fue estudiado tanto para el glifosato y para Roundup, haciendo una comparación con un grupo de control que tenía nada más agua potable. Entonces, el diseño de este estudio está incluyendo los padres, la generación de los reproductores, y de estos reproductores hicimos un estudio aleatorio para ver, para no tener más que un hermano o hermana para cada grupo. Y tenemos dos ramas, una para la carcinogenicidad, que es un estudio que sigue en una etapa in vivo, y la otra para lo que llamamos el brazo B, la rama B, en donde estudiamos las diferentes partes del periodo de 90 días, donde otros parámetros diferentes del cáncer se pueden monitorear. Entonces, ¿por qué necesitamos publicar estos datos antes de que concluya el año 2021? Antes que nada, porque no hay otros datos robustos publicados durante el periodo del 2017 hasta la fecha. Así que el glifosato en esta situación solamente puede ser renovado porque no existe ninguna indicación suficientemente fuerte para identificar un argumento para prohibir el glifosato de una forma más restrictiva. Así que los resultados deben de publicarse antes de finalizar el año 2021, cuando la observación del grupo de evaluación sobre las conclusiones del glifosato se va a realizar. Nuestros datos del brazo B, la rama B del estudio, que no es el de
muestra que es un alterador del sistema endocrino. Esto ya está listo para publicar este estudio después de un gran esfuerzo para producir un análisis completo. Vamos a ver los efectos multigeneracionales, los efectos neurotóxicos, los efectos de perturbación del sistema endocrino, los toxicidad en el desarrollo prenatal y los efectos sobre la microbioma. Todo eso se va a realizar con la asociación de el colega que ya trabajó con nosotros en el estudio piloto, que and to produce robust produjo data. datos robustos. What is the cost of Entonces, that? Human cost and material ¿cuáles son resource. los costos de esos, tanto And en términos you can humanos como de need recursos a huge eh, amount of materiales? Una gran cantidad money, but you de have to dinero consider that implica, what pero hay que study is considerar que costing to the Ramazzini Institute el about instituto le está 5 million costando of euros. And como 5 millones de euros al is Instituto Ramazzini. Y la affected our pandemia funding del COVID very much afectó because nuestra our actividad more than de 30,000 financiación fellows porque hay más de 30,000 volunteers are reaching every voluntarios year around 1 million llegan a, and implica many como more un gasto de 1 millón de euros. I think Y la this pandemia ha was bloqueado este tipo of de the most trabajo, promising period and que perhaps ha sido uno de los the best periodos of más the year. productivos. So we need a global Así que effort, necesitamos, not only the Ramazzini Institute nada effort, más el and we Instituto are sure Ramazzini tiene que hacer that esto, necesitamos un esfuerzo global y estamos even seguros que los governments gobiernos, los reguladores y el gobierno they could general pueden benefit tener, from the publication beneficiarse de of la our publicación study de nuestros because if estudios. not, Si probably no, the quizás glyphosate el would be glifosato a real podría crisis, ser and we una don't gran know crisis if y it no is sabemos carcinogenic si or es not from carcinogénico o our no. study. A veces We will know if it is en este let's estudio, say pero vamos a when saber the si es treatment seguro points cuando are consideremos there. los puntos So finales más allá del whatever cáncer. will be Así our que results, lo que sean will nuestros be solid, resultados independent, and obtained by a van a ser sólidos, collaborative independientes project y van a ser with obtenidos por un proyecto compartido con la involucración multidisciplinary de colleague from all colegas multidisciplinarios de todas partes de Estados Unidos y so Europa. I ¿Me lo really dices? thank you very Idealmente, much for your muchas attention gracias por and su atención thank you y if les you will agradezco move si with us in order to have pasan con a nosotros bigger a public funding. All together we can do buscar better. más financiamiento. Es algo que podemos hacer todos juntos para poder continuar con estos estudios. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Muchas Belpot, gracias for this presentation. por And esta before presentación. we start Pero the antes de Q&A, empezar a I would like to discutirlo, give the me floor now gustaría to darle Dr. la Michael palabra Antonin. al doctor Michael Antonin. Michael, the floor is yours. Te doy la palabra, le doy la palabra al doctor Antonio. Antonio. Thank you, Angeliki. Muchas gracias, Angeliki. Thank you, Fiorella, Muchas gracias an por excellent la summary excelente y of maravillosa the presentación study. resumida del estudio hasta este momento. Nada más quería Briefly summarize the brevemente findings resumir los of studies hallazgos de collaborated estudios que with hemos hecho de forma colaboradora con la doctora Bel Jovi y el Instituto Ramazzini. in Ella slide aludió a ellos en una de las and transparencias our y joint efforts there have provided nuestros some esfuerzos insights unidos han proporcionado on further una potential visión más cross-toxicity profunda between sobre glyphosate and la Roundup. toxicidad In one of the posible papers, de glifosato y detailed Roundup. En uno de los this year, artículos que publicamos en enero de este año, donde tomamos fed ratas them hembras y les alimentamos 3 dosis de glifosato y 3 dosis of the de typical European Roundup formulation. Roundup, la formulación Roundup They europea used típica. molecular profiling Y methods usamos to diferentes métodos dump them de perfil, and de hacer perfilación molecular lab a blood system
para ver su efecto sobre el sistema molecular y sanguíneo, y comprobamos por primera vez que glisofato y Roundup pueden ser una forma de inhibir la bacteria intestinal. Es un camino inhibado por el glifosato en las plantas, y lo que mostramos aquí es que el mismo tipo de inhibición bioquímica se puede realizar en la bacteria de los intestinos, que puede tener repercusiones centrales sobre la salud de los intestinos, pero hay que recordar que las bacterias en el medio ambiente también tienen este tipo de caminos, así que nuestro hallazgo tiene repercusiones sobre la salud de la tierra y de los intestinos, pero más que esto, nuestros hallazgos claves de este estudio es que incluso en estas dosis aceptables por la Unión Europea que investigamos en el estudio, encontramos evidencia muy fuerte usando metamolómica. Encontramos que hay evidencia clara de estrés oxidativo tanto en el intestino como en la sangre. El animal se sometía al glifosato y más aún a un estrés oxidativo, tanto en glifosato y Roundup. Esto no es bueno porque ese estrés oxidativo puede dañar la estructura molecular, celular y de los órganos, que puede llevar a grandes enfermedades, incluyendo el cáncer. Y el otro estudio que actualmente está siendo revisado por pares, que está publicado en su parte prepublicada, muestra que el estrés oxidativo estaba pasando en el hígado a través de los análisis de la química sanguínea, indica que el hígado estaba sometido a toxicidad y en estos animales, y encontramos que hubo cambios fundamentales en el patrón de expresión genómica y también evidencias sobre daño histológico en estos animales, sobre todo los que recibieron Roundup en el tratamiento. Interesantemente, logramos identificar cambios en los patrones de expresión genética que reflejaban estrés oxidativo y daño al ADN en el hígado de estos animales. Y esto se aplicó tanto al grupo que se trató con glifosato y con Roundup. En conjunto, los resultados de estos estudios están mostrando que antes que nada, el poder de utilizar un perfil multigenómico para poder resaltar los daños potenciales a la salud por parte de estas sustancias químicas, porque en el estudio comparamos estos métodos moleculares, las mediciones bioquímicas, y encontramos que lo que los reguladores usan es inadecuado, mientras que al mostrar resultados sensiblemente negativos, mientras que este otro método del perfil muestra resultados preocupantes. Se está prediciendo lo que esos estudios están mostrando, porque vimos señales de resultados negativos en la salud en términos de los intestinos, de la fisiología de esos animales, después de 90 días de tratamiento, nada más. Esto predice resultados negativos en la salud a largo plazo. Por eso, la necesidad ahora es que el estudio global de glifosato fortalezca esto a través de ampliar el estudio para ver si las señales de mala salud que vemos con una exposición de 90 días se van acumulando para resultados negativos en la salud, incluyendo el cáncer a largo plazo. Muchas gracias. Great, thank you very much. Genial, muchas gracias, Michael. Fiorella, ¿te quieres unir con nosotros para empezar el panel de discusión? Great. Yes. Genial. So this is a very
Ese es un estudio muy integral que ustedes realizaron. Los resultados preliminares quizás sean un poco diferentes de lo que los Estados miembros han anunciado hace unas semanas, en donde no hay ninguna preocupación para la salud por parte del glifosato. Quizás podemos empezar la discusión a través de enfocarnos en los beneficios de este estudio global del glifosato. Como explicó, este estudio es un poco diferente que el estudio clásico a largo plazo de toxicidad que requieren los reguladores para este tipo de evaluación de la seguridad. Así que podría volver a explicar por qué es tan especial este estudio, qué tiene especial el diseño de este estudio desde la perspectiva de la salud humana. Usted lo explicó, pero sería bueno que pudiera enfatizar algunos puntos de esto. Veo que hay dos prerequisitos que son muy importantes. El primero es que este año estamos celebrando el 50 aniversario de actividad como centro de investigación en nuestro instituto. Tenemos una enorme experiencia en monitorear y también hay una fluctuación muy pequeña en la incidencia de diferentes enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. El segundo punto es que somos un instituto independiente. El Ramazzini, Instituto Ramazzini no tiene ningún interés en esta industria. Tenemos un gran interés desde hace mucho tiempo en la salvaguardia de la salud humana y a lo largo del tiempo nuestros estudios jamás fueron rechazados. Cada vez que hemos predicho una salvaguarda con respecto al uso de una sustancia química, nunca nos hemos equivocado, nunca se nos ha negado esta importancia. Esos son dos puntos muy importantes, son dos prerequisitos muy importantes. Pero además, hay una característica muy importante en este estudio, es como estaba diciendo el doctor Antonio, podemos comparar los biomarcadores que encontramos en los primeros 90 días de vida con los resultados que tendremos al final. Así que, ¿qué otras enfermedades podrían predecirse a través de estudiar las etapas tempranas de la vida? Y este es una cuestión muy importante. Otra cuestión importante es que si perdemos la oportunidad de presentar los datos este año, es muy probable que perdemos la oportunidad de regular el glifosato en Europa con base en nuevos datos robustos, científicos robustos, producidos por científicos calificados que sean científicos independientes en todo el mundo. Este es un punto muy importante, un momento muy importante que a toda la población global le podría dar un beneficio enorme en el futuro y también transmitir un mensaje. Si la industria no invierte dinero en instituciones, y no nomás la industria, sino las instituciones no invierten dinero en estudiar de forma sensible las sustancias químicas que se difunden en torno a nosotros, el Instituto Ramazzini, con la ayuda de los ciudadanos y otros científicos independientes, sí puede hacer esto. Y estamos abiertos a realizar estudios sobre la incertidumbre relacionada a diferentes sustancias químicas, porque tenemos el conocimiento, sabemos cómo hacer esto, tenemos la experiencia y el conocimiento. Thank you, Fiorello. Muchas gracias, Florella. Michael,
¿Gustaría usted agregar algo sobre el diseño del estudio? Only to say that it's, Solo quiero decir que for me, brilliantly, brillantemente, este es un estudio brillantemente diseñado, porque va más allá de lo que los requieren los reguladores, que es el componente prenatal, tiene un componente multigeneracional y también ve hasta la muerte. Y para mí, que es algo de crucial importancia, una de las cosas que los reguladores han ignorado por completo, y esto es vergonzoso, es hacer estudios de toxicidad a largo plazo con formulaciones de Roundup y no solamente el glifosato. ¿Por qué es importante esto? Cuando los agricultores, incluso la gente en sus jardines, lo que usan en sus jardines y en sus campos, no es glifosato, sino formulaciones de Roundup, que son mezclas de glifosato y otras sustancias químicos que se llaman coformuladores. Estos coformuladores que raramente se revelan por parte del manufacturero, nada más se dice otros aditivos, como si no fueran tóxicos. Sin embargo, que hay una riqueza de evidencia, incluyendo los últimos estudios a los que aludí hace rato, de que muestran claramente que las formulaciones son más tóxicos que el glifosato solo. Estos aditivos son tóxicos por cuenta propia y aumentan la toxicidad del glifosato. Así que creo que el otro punto fuerte sobre el estudio global del Instituto Ramoncini es que por primera vez vamos a tener una comparación del glifosato y dos formulaciones típicas de Roundup, una típica en Europa y otra en Estados Unidos, viéndolos a largo plazo. Eso es algo que falta en el campo científico. Solo tenemos un poco de evidencia donde dosis muy pequeñas, y esto fue un estudio realizado por mi grupo en el 2015 y 2016, que las ratas expuestas a una dosis de Roundup pequeña después de 2 años mostraban evidencia clárica de enfermedades del hígado no alcohólica, muy seria. Y nuestro estudio posterior prueba eso también, donde hay diferentes lesiones, incluyendo lesiones en el tejido glas. Esto es de gran importancia para ver las formulaciones de Roundup, así como glifosato. Si los reguladores no hacen esto, no están cumpliendo con su deber de realizar, de evaluar las cosas adecuadamente y de proteger mejor al público. Yes, thank you very Muchas much. gracias, muchas gracias. I very much agree on this. Estoy So, de acuerdo I con think esto that y quiero study resaltar not que have been este estudio in the no ha sido incluido actualmente en la evaluación del glifosato por parte de los evaluadores, de los reguladores. One question in relation Una to the pregunta en relación biodiversity. al bioma que usted mencionó. You mentioned the impact Mencionó on human health, like el impacto que tiene sobre la salud humana, las alteraciones que vemos en las comunidades, y también mencionó usted que tenemos diferentes técnicas para verlos y hacer perfiles multiómicos. Esto es algo que tiene importancia para la evaluación de la salud humana y de los riesgos, y deberíamos de tomarlo en cuenta. ¿Cuál serían las consecuencias para la salud humana con base en los resultados de estos estudios? Creo nuevamente que lo que los reguladores no están haciendo es crecer, madurar. Están arrastrando los pies y no están reconociendo el poder de utilizar métodos ómicos de perfiles
siguiendo el tratamiento a los animales con sustancias químicas contaminantes, para ver los resultados. Nuestros estudios han mostrado lo insensible que son los estándares, la histología y las mediciones en la sangre y la orina, ya que un sistema como metalonómica y este tipo de perfiles sí muestran estos efectos, sí están mostrando estos efectos negativos, son efectos muy claros, junto con señales de toxicidad que tiene consecuencias a largo plazo de la salud. Por lo tanto, es muy importante ampliar estos estudios. Nuevamente, la importancia de usar los perfiles moleculares hay que totalmente subrayarlo, hay que enfatizarlo. El hecho que los reguladores dicen, bueno, no sabemos, esto necesita validar, eso son puras excusas. Todo el mundo científico, incluyendo los diagnósticos y la medicina, ha sido revolucionaria por el uso de los perfiles moleculares y los estudios ómicos. Entonces, ¿por qué no están incluyendo estas técnicas para evaluar de forma sensible los riesgos para la salud de contaminantes como el glifosato, el Roundup? Esa es una pregunta que no están contestando en este momento. Yes, thank you very much, Michael. Muchas gracias, Michael. Fiorella tiene la palabra. Muchas gracias. Yo agregaría una nota a todo esto. Hace unos años se nos propuso que recibiéramos fondos para construir un laboratorio molecular biológico nuevo para hacer lo que el doctor Antonio está haciendo tan bien. Así que en ese momento, hace 10 años, yo rechacé este financiamiento y dije, no, ya existen científicos muy buenos que pueden hacer esto y ellos tienen mucha experiencia. Lo que representa el Instituto Ramazzini es excelencia. En comparación al Programa Nacional de Toxicología, debo de reconocer que hemos hecho un número proporcional de estudios con resultados excelentes. Lo que nosotros podemos hacer es reproducir la población humana, la situación ambiental de la población humana en animales experimentales, evitando el sesgo y generando muestras que podrían ser analizadas por laboratorios en todo el mundo, con laboratorios que tienen mucha experiencia en el campo. Y esto nos permite realizar estudios tales con más de 5,000 animales con esta pequeña cantidad de dinero, porque el mismo estudio en otros laboratorios podría costar el doble o más todavía. Pero todo mundo debería ser expertos en su propio área de experiencia. Y creo que yo soy una buena científica experimental y Michael es un excelente biólogo molecular, un científico en este campo. Así que el prerequisito para el estudio futuro debe de ser que sea un equipo multidisciplinario. Solamente un equipo multidisciplinario puede producir datos viables y robustos. De caso contrario, siempre las cosas son como si comme ça, déjenme decir esto en francés, más o menos. También es una cualidad muy buena de este estudio, que es multidisciplinario. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que tomar preguntas. Hay más preguntas de la audiencia, del público. Hay algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, hay una pregunta que pregunta si probar la prueba de las ratas mostró que
si estaban seguros de que estaban libres de glifosato. ¿Y por qué dicen que es el estudio más integral? El haber dicho ahorita que son 5,000 animales y que están siguiendo sus parámetros, creo que ya lo confirman. I can address that. Yo puedo abordar esa pregunta sobre los contaminantes. De hecho, In the study that I did, en el estudio que yo hice con Fiorella, we had our feeds specially formulated. And we hicimos una fórmula especial y teníamos un análisis químico integral y mostramos que no había glifosato detectable u otros residuos de pesticidas, de plaguicidas en este grupo. Por eso tenemos la confianza que los resultados que obtenimos se deben a la intervención del Roundup y el glifosato y no debido a otros contaminantes. Por eso vimos resultados tan claros, porque nuestro grupo de control era un grupo limpio y eso implicó que las diferencias que vimos eran muy claras. Y ese es un punto muy importante. Y estoy seguro que el estudio global del glifosato está siguiendo los mismos parámetros. Muy bien. Muchas gracias por esto. Otra pregunta que recibimos es, ¿cuáles son las restricciones metodológicas más importantes de los estudios que está usando la Unión Europea para argumentar que no es un riesgo para la salud? ¿Cuáles son las limitaciones metodológicas de estos otros estudios de los expertos de la Comisión Europea? Fiorella, Yes, I agree. There are estoy de acuerdo. Hay restricciones metodológicas porque nosotros estamos siguiendo lineamientos carcinogenicity para la carcinogenicidad que no toman en cuenta la situación actual, que no son los carcinogenistas industriales de los 80s, con pocas personas expuestas a altas dosis en las fábricas. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dosis bajas por todas partes y gente expuesta, no solo de la edad adulta, sino desde el embarazo de las madres. Así que la situación es totalmente diferente y seguir las reglas que seguíamos en la década de los 80s o los 90s para detectar las sustancias carcinogénicas no es adecuado hoy en día para la situación actual que estamos viviendo los humanos hoy en día. Pero con respecto, por ejemplo, a la reproducción, el desarrollo reproductivo y los efectos que tienen estas sustancias sobre eso, los lineamientos, sobre todo la de el Programa Nacional de Toxicología, se acercan más a la situación humana. Y por este motivo, en nuestro estudio global del glifosato, está reflejando estos resultados. Los lineamientos, como los de la OCDE, integrados con los lineamientos del Programa Nacional de Toxicología, en los nuevos métodos que ellos utilizan para utilizar los resultados que estamos proponiendo aquí. Así que sí, me parece a mí que los lineamientos de la OCDE para la carcinogenicidad no son tan sensibles, no son suficientemente sensibles para exponer el riesgo, que son los riesgos reales para la vida real de los seres humanos. Michael, ¿quiere usted agregar algo? No, creo que Fiorella lo expresó muy claramente dónde estamos y ha resaltado claramente las inadecuaciones del procedimiento actual seguido por los reguladores. Por eso el estudio global de glifosato va a ir más allá de eso y nos va a dar un reflejo más real de los riesgos que estamos enfrentando. Genial.
Así que esto nos da tiempo para una pregunta más y tenemos una pregunta. Dice, en la fase 1 del estudio se realiza con la ADR aplicado a Estados Unidos que no fue relevante para la Unión Europea. Por lo tanto, podrán completar el estudio durante el proceso de revisión de pares que se abre en septiembre y va a durar 2 meses. Esa es la razón por la que estoy aquí. La razón por la que estoy aquí es para pedir ayuda para poder concluir con la parte B del estudio y publicar los resultados sobre el 0.5, la exposición de 0.5, que es la que se aplica en Europa. Quiero agregar 2 palabras sobre el hecho de que estamos convocando la ayuda de ONGs, pero también de instituciones, si ellos quieren unirse en este esfuerzo. Les recuerdo que fuimos parte de el Sistema Nacional de la Salud hasta los primeros años de este siglo y por diferentes razones políticas y no políticas, ahora somos una cooperativa, pero nuestro corazón sigue estando en ser una institución. Nos gustaría que colaboraran con nosotros las instituciones. Y estamos abiertos también a tener un comité científico que evalúe los resultados, que evalúe el borrador de este artículo y discutir con nosotros los resultados de este estudio. Estamos abiertos a todo esto. Así que el Instituto Ramazzini es una institución abierta y nos gustaría producir datos para salvaguardar la salud, nuestra salud y la salud de nuestros hijos e hijas y nietos y nietas. Muchas gracias, Fiorella. Quizás podemos tener una pregunta más porque hay otra pregunta que dice, ¿qué más se necesita en la Unión Europea para convencer a las autoridades para que prohíban el uso del glifosato? ¿No es suficiente la evidencia ahorita? ¿Este estudio podrá lograr que se prohíba el uso del glifosato? Para mí, si este estudio no es suficiente para convencerlos, entonces muestra que no creen en la ciencia, porque incluso lo que hemos hecho hasta este momento, tanto en el estudio preliminar de Fiorella como en nuestro estudio sobre el glifosato y Roundup que he estado mencionando, para mí, mínimamente lo que está mostrando es que la supuesta dosis diaria aceptable está equivocada de por sí. Y que mínimamente lo que tiene que pasar es que la ingesta diaria tiene que ser reducida drásticamente. Solamente los estudios a largo plazo van a mostrar en dónde, y si acaso que hay un límite seguro. Por lo pronto no sabemos cuál es un nivel seguro con base en la ciencia sólida que tenemos. No sabemos cuál es ese nivel seguro. Este estudio global va a derramar más luz sobre esto. Punto 5 realmente es una ingesta diaria segura y aceptable. Yo todavía no estoy convencido. Por lo pronto, la evidencia muestra que no es así y que tenemos que revisar ese valor de la ingesta diaria, sobre todo cuando incluimos las formulaciones, regresando a lo que decía anteriormente, el hecho de que los reguladores solamente están basando su evaluación del riesgo para la salud tan solo en el principio activo, incluso como mostró
mencionó Fiorella, son inadecuados en sus evaluaciones. Sin embargo, veamos lo que pasa cuando tomen una formulación equivalente de Roundup, diferentes formulaciones, porque tienen diferentes conformuladores. Hay tanto escondido, hay tanta toxicidad escondida, oculta, que no ha salido a la luz por la inadecuación de los estudios que ocupan los reguladores para llegar a sus datos, a sus valores de la ingesta diaria. Así que sí, yo siento que este estudio, más que ningún otro, debe de llegar a darnos las respuestas a esas preguntas tan cruciales con respecto a cuál es la ingesta diaria para las formulaciones de glifosato y no nada más para el glifosato. Exactamente. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy. Gracias, Fiorella, por presentar este estudio. Ha resaltado la importancia que tiene este estudio, pero a la vez las inadecuaciones del sistema actual para detectar los efectos adversos, sobre todo entre la población general y, como mencionó, diferentes exposiciones en etapas tempranas de la vida y la exposición ambiental baja. Ha sido muy interesante. Espero que reciban todo el apoyo que necesitan. Tienen nuestro apoyo totalmente. Y habiendo dicho esto, quiero agradecer al público y quiero agradecer al intérprete y a todos los que están a ambos lados del Atlántico por haber asistido a este seminario web. Muchas gracias a todos y adiós, buenas tardes y que tengan un buen día. Gracias a todos por haber asistido. Mis mejores deseos.